Como cada semana, el gobierno de la provincia de Santa Fe da a conocer el reporte o la situación epidemiológica en relación al dengue. Tenemos que hablar de una buena noticia porque hay un descenso de casos, pero esto no quiere decir que tengamos que bajar los brazos, fundamentalmente con las precauciones, con las recomendaciones que nos dan siempre las autoridades, y la tenemos con nosotros Andrea Uboldi, secretaria de Salud, que siempre tiene la amabilidad de atendernos. Andrea, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, queremos conocer un poquito más en detalle cuál es la situación epidemiológica hoy, esta última semana, bueno, y un poquito un resumen de lo que ha sucedido a lo largo de este 2024. Bueno, nosotros estamos al día de hoy con aproximadamente 61.000 casos. De esa cantidad de casos, el peso mayor lo hemos tenido por confirmación diagnóstica de laboratorio. Ese no es un dato menor en este contexto social y económico, o sea que han aportado los laboratorios públicos y privados a afinar, digamos, el diagnóstico, y estamos recuperando paulatinamente, semana tras semana, todo lo que corresponde a anexo epidemiológico. ¿Por qué es importante tener buenos datos? Porque si a futuro vamos a pensar en la vacuna, tener realmente en cada departamento cuál ha sido la incidencia de cantidad de casos de este brote nos parece fundamental. Tuvimos un pico muy importante durante el mes de marzo, creo que ha sido el mes más difícil, y a partir de los primeros días de abril, comenzamos a tener una cierta estabilidad para estar en este momento en un descenso franco de casos, a pesar de que siguen habiendo mosquitos, con lo cual es lógico, porque piensen que cada uno de los mosquitos hembra puso huevos y todavía estos huevos eclosionaron, se va a enlentecer seguramente la reproducción, pero falta todavía sostener temperaturas frías para que desaparezcan, así que hay que seguir con las recomendaciones. Y este descenso, Andrea, responde un poco a este descenso de la temperatura. Sí, de la temperatura, y también de acuerdo a los lugares, a la cantidad de gente que se fue afectando, recordando siempre que un 75% de las personas pudo haber sido asintomático, o sea que alguien en un grupo familiar tuvo dengue, el resto no manifestó síntomas, pero probablemente se hayan contagiado. El grupo más afectado es la población de adultos jóvenes, y esto es un llamado de atención porque es una población objetivo que hay que vigilarla, es la población que más circula, la que probablemente menos adhiere a las recomendaciones de uso de repelente y aislamiento cuando están febriles. O sea que el grupo, sobre todo de población de adulto joven, ha sido el más impactado, y también tuvimos este año un peso importante de afectación en adolescentes, algunos de los cuales requirieron internación. De los 36 pacientes fallecidos, que la mayoría también pudieron ser confirmados por laboratorio, esto no es menor, es decir, que se pudieron recuperar las muestras para confirmar, la mayoría corresponden a la variedad de dengue tipo 2, y el 64% de esas personas tiene una o más comorbilidades. Así que eso también es un dato interesante para marcar. Y los departamentos que más han aportado casos han sido, en este contexto, Rosario, que actualmente está en un 45% de representatividad, el departamento de la capital y luego Castellanos. No ha sido un año complejo, por ejemplo, para General Obligado o para General López, como para marcar que uno no puede predecir en qué departamentos vas a tener la mayor afectación, ya que todo eso depende de lo que se encuentre circulando. Y en este momento nosotros estamos desandando la confirmación por nexo para apuntar nuevamente al rol del laboratorio, porque vamos a empezar a tener menos casos grupales, y por lo tanto, como vamos a comenzar a tener patología respiratoria, por ahora está circulando sobre todo rinovirus, con poco peso de virus de gripe y de COVID, vamos a necesitar que la mayoría de las personas que ahora presenten un síndrome febril confirmemos a ver si se trata de dengue o comenzamos a tener otros virus respiratorios por las condiciones climáticas. Andrea, ¿cuáles son las recomendaciones para las personas que ya tuvieron dengue? Bueno, primero decirles a todos que no sabemos quién tuvo y quién no tuvo, salvo el que tuvo síntomas, porque en principio yo te volví a marcar, el 75% de la población en estos brotes puede ser asintomático, y que también que probablemente algunas personas hayan tenido síntomas más leves y no los hayan reconocido como compatibles con dengue. Digo, dolor de cabeza, algunos algún sarpullido, algunos alguna sensación de náuseas o vómitos, con lo cual uno diría que en este tipo de brotes como hemos tenido, que año a año se van incrementando, la mayoría de la población estuvo expuesta, y es altamente probable
que la mayoría de la población en muchos de los barrios donde ha habido brote ya hayan tenido la infección. Marcar que es verdad que en el segundo episodio, solo en el segundo episodio, se puede hablar de un riesgo incrementado de tener complicaciones, pero de los pacientes que nosotros tuvimos en este año internados o que han fallecido, no pudimos encontrar en la base de datos que estas personas tuvieran un antecedente de dengue confirmado, y este dato coincide con lo que está ocurriendo a nivel nacional. Las personas fallecidas o internadas no habían tenido antecedente de haber padecido la infección, con lo cual siempre remarcamos que uno puede tener una infección grave desde el inicio. Y lo que para mí ha sido muy importante es que la población entendió que era muy importante la consulta oportuna, y yo creo que eso nos permitió, a pesar de la cantidad de casos, tener una cantidad de fallecidos y una cantidad de internados dentro de los parámetros recomendados, gracias a que mucha gente consultó, y sin duda mi agradecimiento especialmente a los efectores de salud que trabajaron con triage, que categorizaron a los pacientes y que atendieron aún con el incremento en la consulta. Andrea, ¿la medicación o el tratamiento en los casos de dengue y otros cuadros febriles que podemos tener, como usted mencionaba recién, propios de esta época, es absolutamente diferente? Por eso entiendo que en esta época del año hacer la consulta oportuna y no automedicarse debe ser fundamental. Sí, la única, digamos, te diría, la única situación que coincide sería el dolor de garganta, o lo que nosotros llamamos odinofagia. Es decir, que en dengue la hemos visto y que también la hemos visto en anginas o en patología respiratoria. Pero hay que diferenciar si esto es una angina viral, que puede corresponder a dengue o en virus, o si la persona, cuando le colocamos un bajalengua, tiene placas, y en ese caso es súper importante consultar, porque en ese caso con placas el primer diagnóstico es una bacteria y por lo tanto necesita tratamiento antibiótico. En general, cuando uno habla de virus respiratorios, la sintomatología tiene que tener algo respiratorio, es decir, cuando uno piensa en gripe o piensa en coronavirus o piensa en rinovirus, la persona refiere tener o goteo posterior en la nariz, o estornudos frecuentes, o congestión nasal, o esta situación de dolor de garganta. En general, el diferencial, en general, vuelvo a marcar, más fuerte de dengue es que no cursa con síntomas respiratorios, solo menciono el dolor de garganta. Entonces, siempre tenemos que contar que en este momento de transición, que están bajando los casos de dengue y comienzan a aparecer los casos de gripe y otras patologías respiratorias, necesitamos la consulta oportuna. Bajando los casos de dengue y antes de que empiece el pico de infección respiratoria, recomendamos que si uno se siente bien y que no tiene determinadas condiciones de riesgo, como ser un lactante menor de 3 meses, o un adulto mayor, o una persona con inmunocompromiso, el centro de salud, el consultorio, es el primer lugar donde uno tiene que pautar con el médico que lo conoce una cita o una consulta, y dejar y reservar las guardias para aquellas situaciones de emergencia y de urgencia. Y siempre recordamos, como hicimos con dengue, y lo queremos hacer en patología respiratoria, que luego vamos a insistir seguramente, no nos hace falta ver a los niños con fiebre. Por lo tanto, antes de concurrir, darle el antitérmico, darle un baño y luego concurrir, siempre es muy importante, porque viéndolos con fiebre, uno necesita bajarle la temperatura y van a tener una espera un poco más prolongada en la consulta, porque necesitamos verlos con la temperatura un poco más baja. Por último, Andrea, ¿a quiénes se les recomienda la vacuna? Bueno, la vacuna sigue estando por el momento con una recomendación individual, es decir, en Argentina está aprobada a partir de los 4 años de edad sin límite de edad. Somos un poco cautos con los mayores de 60, porque ahí hay que definir que no tengan algunos problemas de salud serios, porque es una vacuna donde el virus está adormecido pero no muerto, por lo tanto está contraindicada, es decir, no la pueden recibir embarazadas, mujeres en lactancia y personas con trastornos severos de las defensas. Es una vacuna que requiere 2 dosis separadas por 3 meses, y estamos a la espera de la recomendación de la última reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones para ver que fue una recomendación de trabajar con estratificación de la población de acuerdo a riesgo. Por eso los datos son muy importantes, y las provincias como la nuestra, que tienen buenos datos, tenemos ya mucho trabajo realizado. Probablemente la población objetivo fuera la de población de adolescentes, por este impacto que tuvimos este año, entre 15 y 39 años, en forma escalonada, y en aquellos departamentos del país
que tengan más incidencia, es decir, mayor número de casos desde el 2009 a la fecha. Ha sido muy amable como siempre, Andrea Uboldi. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo enorme.